en la Cámara de Diputados, donde se aprobó la nueva ley que penaliza el acoso callejero. Así es, pero ¿cuál es la definición exacta, legal, de acoso callejero? ¿Qué conductas en concreto se van a sancionar? Vamos con Rita Díaz y la explicación de esta nueva ley. ¿Cómo estás, Rita? Buenas tardes. ¿Cómo están, Mónica, Iván? Muy buenas tardes. Claro, y importante mencionar también que fue aprobada por una votación unánime en la Cámara de Diputados una ley que estaba esperando ser aprobada desde hace 5 años y que sanciona finalmente delitos que antes no eran considerados así ante la ley. Es por eso que desde los distintos organismos especializados celebran esta aprobación. Y para mencionar simplemente un ejemplo y entender lo que esto conlleva, hay un caso que lo conversamos ayer durante la jornada de este acosador en bicicleta. No sé si lo recuerdan, muchachos, que andaba por las calles de Providencia, Santiago Centro también, que se masturbaba mientras seguía a mujeres. Él ayer fue finalmente condenado y quedó en prisión preventiva por abuso sexual impropio, porque había finalmente acosado a una niña de 13 años. Ahora, si esta niña hubiese tenido 14 años, eso ya no habría sido considerado. Y además, dentro de los delitos, hablando específicamente de la masturbación, hablaba de ofensa al pudor, a la moral y a las buenas costumbres. Bueno, ahora con la aprobación de esta ley sí se considera un delito y se penaliza el acoso sexual en lugares públicos o de libre acceso al público, y se considera como acercamientos o persecuciones, actos de exhibicionismo, bien digo, obsceno o de contenido sexual explícito. Eso ahora tiene una pena por sí sola, que será prisión en su grado medio a máximo de 20 a 60 días y además una multa que va de las 5 a las 10 UTM. Eso para comparar parte de lo que implica la aprobación de esta ley que se estaba peleando hace bastante tiempo, 5 años ya en el Congreso. Pero son 13 puntos en específico que se agregan y que finalmente serán considerados y sancionados como delitos, y justamente eso es lo que le preguntamos esta mañana en Tele 13 AM a la ministra de la Mujer, Isabel Pla. Escuchemos los puntos que ella nos mencionó. Son 3 nuevas figuras que no estaban contempladas en nuestro Código Penal. Primero, la captación y la difusión de imágenes de los genitales o de otras partes del cuerpo con una connotación sexual. Está penada la captación, está penada la difusión. La segunda figura es lo que se llama abuso sexual por sorpresa, que son las tocaciones básicamente en espacios públicos. Y en tercer lugar, la figura del acoso sexual propiamente tal, que puede tener diversas expresiones y que en la ley quedan al menos notificadas 3 expresiones. Pueden ser expresiones verbales, ¿verdad? Pueden ser expresiones como perseguir a una persona, acosarla, amenazarla en la calle, y en tercer lugar todo lo que significa exhibicionismo. Claro, y a lo largo del tiempo uno acostumbra también a escuchar testimonios de mujeres que han sufrido algún tipo de acoso callejero y que ahora sí podrá ser contemplado como delito, porque ¿qué podría pasar antes? Ir a hacer la denuncia a Carabineros y acusar, por ejemplo, un acto de este tipo, pero al no ser considerado delito la denuncia quedaba en nada. También por parte de las personas existen algunas dudas, por ejemplo, con los testimonios de las personas, cómo puede ser probado algo de este tipo. Afortunadamente ahora hay bastantes cámaras de seguridad, la gente también anda muy pendiente con sus teléfonos de grabar, pero sigue siendo algo que quizá pueda en algún momento generar dudas para comprobar un hecho de este tipo. Nosotros igual salimos a la calle a preguntarle a las personas qué les parecía la aprobación de esta ley, que se consideren estos delitos ahora en el Código Penal, y por supuesto si existían algún tipo de dudas, escuchemos lo que nos comentaron. Siento que nos vamos a poder empoderar más como mujeres ante faltas que antes nos teníamos que quedar callados, quizás solamente padecer como de forma mucho más anónima. Entonces siento que es mejor, como que nos permite empoderarnos más y nos permite darnos cuenta de que en realidad eso que antes se naturalizaba, en realidad son construcciones sociales que hay que como abolir. Efectivamente se tiene que sentenciar, no sé cuál puede ser la condena, pero sí creo que más allá de la sentencia, esas personas quizás deban aprender de ese acto que no es del todo correcto. De las pruebas es el tema complicado, entonces es como todo aquí, tenemos que tener pruebas para demostrar el delito o algo parecido. Me toca con un tipo y me hace un acoso, ¿cómo lo denuncio? Okay. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo compruebo yo que me hace eso? ¿Son algunas dudas que le surgen? Son dudas que me surgen, claro, porque tendría que estarlo grabando para yo probar que me está acosando.
Claro, hay algunas dudas entonces y que puede que a muchas personas les surja esta pregunta producto de qué hacer a la hora de hacer esta denuncia. Bueno, una de las organizaciones que ha estado muy pendiente y que ha luchado durante estos 5 años es el Observatorio contra el Acoso Callejero y justamente estamos con su presidenta María José Guerrero. María José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, escuchábamos a las personas también hablar justamente de las pruebas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede hacer para finalmente llegar a la persona que cometió este delito, ahora contemplado como delito, ¿verdad? Los medios probatorios de todos los delitos son los mismos, tenemos que tener eso bien claro, y que las características del acoso sexual callejero, las violencias sexuales en los espacios públicos, también nos entregan esos mismos medios probatorios. Esto ocurre normalmente en nuestro país a plena luz del día y con más gente alrededor. Está el testigo o la testigo como un medio probatorio por excelencia. Ahí nuestro trabajo, ¿no es cierto?, es poder sensibilizar, poder prestarnos, ¿no es cierto?, para poder generar estos procesos y poder acompañar también a quien es víctima de ello. Pero además Chile ha sido un país que ha invertido mucho en seguridad pública, tenemos grabaciones, efectivamente puede que alguien te acose sexualmente y se vaya, ¿no es cierto? Pero tú puedes llamar a carabineros, hacer la denuncia y poder decir el día, la hora exacta, dónde ocurrió, el lugar exacto y ver si efectivamente hay cámaras de seguridad, por ejemplo, como lo fue este acosador sexual que se masturbaba en las calles de Providencia. Finalmente fueron estas denuncias y a través de las cámaras de seguridad pública que se pudo probar. Estamos hablando no solamente de aquí que no haya pruebas, porque sí las hay. El tema es la legitimidad de la prueba. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando a ti te roban el celular en la calle, por ejemplo, y la persona sale corriendo, tú puedes llamar a carabineros igual y igual hacer la denuncia. Y poder decir, ¿sabes qué? A esta hora, en este lugar, me robaron, la persona iba vestido de tal forma, y puede que no se haya un proceso, ¿no es cierto?, penal específicamente para ese caso, pero finalmente tienes el derecho de hacerlo. Y además, si más personas denuncian, se pueden activar, ¿no es cierto?, procesos policiales de resguardo en ciertos lugares, como lo es, por ejemplo, los acosos alrededor de los establecimientos educacionales, por ejemplo. Focalizar la búsqueda como fue lo que pasó con el acosador de Providencia, ¿verdad? Claro, o sea, finalmente aquí hay mucho más que la materia punitiva del victimario. Aquí hay un tema de reconocimiento de la violencia sexual, el derecho a poder denunciarlo y efectivamente a poder contar con las pruebas necesarias, poder pedir que el Ministerio Público exija, por ejemplo, las grabaciones, que la gente, ¿no es cierto?, nos sensibilicemos y podamos entender que al momento en que a una niña o una mujer es víctima de violencia sexual en el espacio público, nosotras y nosotros también podamos prestarle la ayuda posible y poder declarar, porque también podemos ser medio probatorio importante ahí. Claro, pero el testigo, tú también hablabas que era un punto clave, pero no muchas veces las personas están dispuestas, uno, a quedarse en el momento, a esperar quizá a carabineros, o luego continuar con este proceso e ir a declarar. Es parte de pensar finalmente individualmente y no gastar el tiempo de cada persona en ayudar a otro. Esto es parte de una educación. Pensemos que esta legislación que fue aprobada por unanimidad, como tú muy bien decías antes, es una herramienta, pero tenemos que avanzar hacia una cultura donde enfaticemos, ¿no es cierto?, el respeto, la ayuda y también la diversidad, ¿no es cierto?, hacia todas las personas. Para ello tenemos que avanzar en políticas de género mucho más amplias que efectivamente apunten a una educación donde podamos, donde sea obvio que sí vamos a ayudar a la persona que sufrió este tipo de delitos, ¿no es cierto?, donde sí vamos a prestar nuestros testimonios para poder testificar en torno a este tipo de violencia sexual, acoso sexual callejero, específicamente en términos de materia penal. Tenemos que avanzar hacia políticas de respeto, hacia políticas de igualdad, hacia políticas, por ejemplo, de educación no sexista, donde podamos finalmente llegar, ¿no es cierto?, a una meta para poder erradicar este tipo de violencias sexuales y no solamente tratar de generar algo punitivo, porque la idea es una herramienta para reconocer la violencia sexual, sí la pata punitiva, pero también el tema del cambio cultural es importante. Hablamos de estos 3 puntos de la ley. ¿Son suficientes? ¿Es parte de lo que ustedes pelearon durante estos 5 años? ¿Falta algo? Y también con respecto a las penas. Son 3 años, además de las agravantes que quizás puedan existir, pero 3 años como máximo, ¿les parece bien a ustedes también? La verdad es que nos parece primero que las identificaciones y las definiciones de la materia penal hoy día nos tienen bastante satisfechas. Obviamente que esto también va a depender de cómo finalmente se toma, ¿no es cierto?, y cómo se va a ejercer también este derecho
ahí tenemos que estar mirando constantemente que no haya un proceso de revictimización, que en las fiscalías, en los juzgados no se generen, ¿no es cierto?, procesos donde finalmente se culpa a la víctima de las violencias sexuales que recibió. Y por otro lado, en términos de las penas tienen que ver con una lógica interna dentro del Código Penal. Tenemos delitos de abusos sexuales, tenemos delitos de violación y tiene que ser coherente con ese tipo de penas. No creemos que el castigo punitivo, ejemplificador, sea la forma de erradicar las violencias sexuales, sino que la cultura, por lo tanto, nos parecen adecuadas y esperamos también que podamos avanzar hacia presupuestos públicos para poder contribuir a la erradicación a través de una contribución, ¿no es cierto?, de una cultura de respeto entre todas y todos. María José Guerrero, entonces, del Observatorio de Acoso, contra el Acoso Sexual Callejero, conversando sobre las implicancias de esta ley que se aprobó ayer, que ahora solo falta ser promulgada y que, por supuesto, implica un avance en nuestra legislación, tanto para las mujeres como también niños y niñas. Mónica, Iván.